Muy bien, vamos a orar para pedir al Señor que dirija este estudio y nos hable a nuestro corazón, a nuestra mente y a nuestro corazón. Señor, estamos aquí ante ti porque necesitamos alimentarnos de tu palabra, porque necesitamos conocerte más, porque necesitamos dirección para nuestra vida. Y también sabemos que tu palabra, que es viva y eficaz, y que tú dices que no regresa vacía y que hace la obra para la cual tú la has pensado, tú la has enviado, hace y actúa en nosotros mucho más allá de lo que nosotros podemos entender, Señor. Y queremos que así sea en esta noche, que tú nos hables de una manera muy profunda a través de aquello que tú has dispuesto que esté en el Evangelio según San Mateo. Más allá de lo que yo haya podido planificar, tú puedas, Señor, hablar. Más allá de lo que podamos entender, tú puedas hablarnos, Señor. Gracias, Padre Santo, te entregamos este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La semana pasada estudiamos la genealogía desde la perspectiva de algunos personajes, particularmente los personajes femeninos. Y nos ha quedado una parte del capítulo 1 que vamos a ver ahora, y vamos a ver el capítulo 2 también. O sea, vamos a ver 3 escenas que Mateo dispone en su evangelio de lo que vendría a ser el nacimiento y los primeros años de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Es Lucas quien da un mayor relleno, que trata esto con mayor detalle, incluso desde antes del nacimiento de Jesús. Mateo va directamente al punto y nos muestra 3 escenas que nosotros vamos a estudiar. El nacimiento de Jesús, ¿no es cierto? ¿En qué circunstancias se dio? La visita de los magos y la matanza de los niños ordenada por Herodes, que lleva a que la familia, es decir, José, María y Jesús viajen a Egipto y después regresen y se instalen en Nazaret, en Galilea y específicamente en la aldea de Nazaret. Pero esta parte tiene algo muy interesante que se centra en un personaje al cual yo quiero que les prestemos mucha atención en esta noche, que es José, del que no se sabe mucho, del que uno generalmente no pone el acento y no pone el foco. José, no el padre biológico, sino el padre legal de Jesús, a quien Dios escoge junto con María para criar a Jesús en sus primeros años de vida. Y también, aparte de centrarnos en José, vamos a darnos cuenta en esta parte, en esta pequeña porción de la Escritura, cómo Dios trabaja en 2 planos. Ese es otro acento que debemos ver. Cómo Dios trabaja su obra general, que es el plan de salvación, todo lo que está llevando a la aparición del Mesías en un momento determinado, en el tiempo en el que Dios había establecido, su desarrollo como ser humano, digamos, porque el Señor Jesús es 100% Dios, 100% hombre, y también cómo trabaja en la vida de las personas simultáneamente. La gracia de Dios es multiforme, dice la palabra de Dios, y Dios se maneja en esos planos. Dios hace su obra general, pero simultáneamente las personas son importantes para Él y trabaja en el carácter de las personas. Las personas no solo son piezas, no solo son extras en una obra más grande. Hay una obra más grande, por supuesto. Están los grandes planes de Dios. Pero además Dios se detiene en cada persona en particular y aquí lo vamos a ver. Muy bien, entonces vamos a leer los versículos del 18 al 25, en primer lugar del capítulo 1 de Mateo, y luego vamos a considerar los detalles. Dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto,
he aquí un ángel del Señor apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Muy bien, aquí tenemos el relato. El relato sin duda está centrado en José. Eso a mí me gusta porque es una cosa diferente. Normalmente conocemos el relato por lo que Lucas dice, y naturalmente lo que Lucas dice da tantos detalles que es obvio que la gente lo recuerde más. La anunciación, la visita de María a su prima Elizabeth, el censo, la búsqueda de un lugar donde quedarse, el establo donde finalmente nace Jesús. Eso es lo que cuenta, y otras cosas más, cuando llevan al templo, Ana, Simeón, personajes muy mayores de edad que están esperando el Mesías. Todos esos detalles están en Lucas. En Mateo no hay muchos detalles, pero está José, un hombre al cual se encuentra en una situación complicada, de crisis, porque pongámonos en el contexto, el ángel Gabriel se le ha aparecido a María. Esto no está acá, pero lo sabemos cuando concordamos con Lucas. Se le ha aparecido antes a María y le ha dicho que va a ocurrir, le ha anunciado que ella va a concebir del Espíritu Santo. María ha dicho: yo soy la sierva del Señor, y ha aceptado esto, con todo lo que esto podía significar. Pero José no sabe esto. No sabe que esto ha pasado necesariamente. Y José se va a ver en una situación crítica. Y entonces, ¿por qué? Porque dice que estaba desposado con María. ¿Qué significa estar desposado con María? Bueno, en la cultura judía de entonces ocurría algo. Cuando una pareja se iba a casar, primero se desposaban, se daba algo que se llamaba el desposorio. ¿Qué era esto? Era algo parecido, pero no idéntico, mucho más serio, que lo que vendría a ser en nuestra cultura el noviazgo. Digamos que en nuestra cultura, aunque esto está cambiando un poco, pero todavía tenemos edad para recordarlo, las parejas deciden tener un romance y se llaman enamorados, ¿no es cierto? Aquí hay algunos. Entonces, deciden ser enamorados y en un determinado momento deciden pasar a un escalón más allá. Nos vamos a casar. Ahora sí, va en serio. Entonces las familias se reúnen, normalmente así era tradicionalmente, en la casa de la mujer, ¿no es cierto? Ahí va el joven aspirante con sus padres. Y en teoría ese es el momento en el que le va a decir al futuro suegro: yo mismo soy. Y el futuro suegro va a decir: ¿cuántas ceros a la derecha hay? ¿En qué trabajan? ¿No? Más o menos, ¿no? Pero ya esto está más o menos arreglado y normalmente es una conversación, hacen un brindis y ya está. Y ahí hacen un intercambio. Generalmente el hombre obsequia pues una cosa que es un anillo especial, ¿no? Aún no es un intercambio. Y ahí empieza el noviazgo. Pero cada uno vive en su casa, ¿sabes? Hasta que, ¿y cuándo es la fecha? Y se sobreentiende que ese noviazgo no es excesivamente largo, pero si no se casan, si pasa algo de que de repente no se entienden, que pasa alguna cuestión, que pasa, no solo en las telenovelas, y no se entiende, pues no se casan y no pasó nada. Pero en la cultura judía, cuando sucedía que se comprometían, se desposaban, eso era como el matrimonio, pero sin consumarse todavía. Y entonces, ¿cuánto tiempo pasaba? Normalmente, aunque no había una cifra exacta, normalmente era un año. En ese año, el novio tenía que procurar un lugar para la novia.
Y en la cultura judía, el novio muchas veces pagaba un dinero al suegro, ¿ya? Porque la mujer representaba para ese suegro una posibilidad de trabajo en la familia. Y eso se iba a perder, ¿no es cierto? Y muchas veces se da una cantidad, porque la mujer se iba a vivir con el esposo y muchas veces con la familia del esposo, porque era muy gregario en esta casa que era la casa familiar. Durante ese año estaban, aunque no se había consumado el matrimonio, para todos los efectos legales, estaban casados. Y si algo pasaba, se tenían que divorciar, aun cuando no se hubiera consumido el matrimonio. O consumado, no consumido, consumado. Entonces, ¿qué pasaba si había una causal como el adulterio? Tarararán, era muy complicado. Realmente era una causal de divorcio. Y más o menos esto es lo que está pasando acá. Supuestamente María le ha dicho a José, José, estoy embarazada. Y José se ha quedado una pieza. ¿No es cierto? Y le ha dicho, no estoy embarazada, el Espíritu Santo. Ustedes imaginarán que José no ha escuchado eso jamás, ¿no? Hasta ese momento no lo ha escuchado. Y entonces dice que estando en esa situación de desposorio, en ese año en el que legalmente son casados pero el matrimonio no se ha consumado y José por supuesto no ha tenido intimidad sexual con María y no viven juntos todavía, pero ese compromiso es para todos los efectos un matrimonio, sucede que, por eso dice, antes que se juntasen, se halló que había concebido por el Espíritu Santo. Esa es la situación, una situación de crisis, la verdad, para José, de crisis también para María. Cuando Dios nos llama a algo, entramos en crisis, ¿eh? No es que cuando Dios te llama, ¡qué maravilla! Dios me llamó a hacer algo, laralí, laralá. No es un paseo en bicicleta. Hay problemas y aquí lo vamos a ver. Y este es el primer problema, una situación crítica, una situación complicada con el entorno. No es que el entorno te va a aplaudir. ¡Qué bueno que esté embarazada! Así ya se gana tiempo. No, todo lo contrario. Es un problema para José y para María. Y dice que José, su marido, como era justo y no quería infamarla. Infamarla es una palabra que es fácil entenderla. In quiere decir, es un prefijo negativo, ¿no es cierto? Entonces, hacerle mala fama, infamarla, ir contra el buen nombre en María. Eso quiere decir infamar. No quería ir contra el buen nombre, es decir, no quería que tuviera fama de adúltera. Como no quería eso, quiso dejarla secretamente. Miren, esto es bien interesante. José es un buen hombre. José es un hombre justo. José es un hombre temeroso de Dios. Él, en su naturaleza, en sus principios, en sus valores, lo máximo que él podía hacer era no infamar a María. Pero lo máximo que José puede hacer no alcanza para hacer la voluntad de Dios. Eso es bien interesante. Lo máximo que tú y yo podemos hacer como personas, por más que sea bueno, por más que sea loable, por más que sea digno de elogio, por más que sea superior a lo que otras personas harían en nuestro lugar, no es suficiente cuando se trata de hacer el plan de Dios. Necesitamos la intervención divina, necesitamos la dirección de Dios en nuestra vida. Y José llegó hasta el límite superior de su justicia, pero era insuficiente. Dios tenía otros planes. Entonces, José, dice el versículo 20, pensando él en esto quiere decir que José estaba conflictuado. Bueno, yo creo que lo que debo hacer por María, yo la amo, es una buena, ella dice que ha concebido por el Espíritu Santo, aunque la verdad que no, esto no cuadra. Mira, yo no quiero que la apedreen, yo no quiero que sea una paria social, yo no quiero que muera. Entonces yo lo que voy a hacer es que me voy a apartar secretamente. Voy a hacer mutis por el foro. Me voy a ir. Cuando la gente mire dónde está, bueno, que piensen lo que piense. Estoy pensando en su buen nombre. Estoy pensando en su seguridad. Y en eso estaba pensando. Y así se fue a dormir. Cuando ustedes tienen un problema, piensen cómo es en la noche cuando uno tiene un problema. Ha estado pensando, quizás ha llegado hasta bien avanzada la madrugada y se ha quedado dormido. Y cuando se queda dormido,
Dios actúa en él. Y aquí un ángel del Señor le apareció en sueño. Y aquí vemos el contraste entre la conducta de José, el plan de José, la moralidad de José, ¿no es cierto?, los valores de José, la estrategia de José y el plan y la estrategia de Dios. Y Dios le habla a través de un ángel y le dice: José, hijo de David. Esto es bien importante en Mateo. Hijo de David, ¿no es cierto? Tú que eres de la casa de David, que eres el padre legal de este niño que va a ser el Mesías, que es descendiente de David, no temas, no tengas temor en recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, o que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. No, esto no es una obra humana, esto es una obra divina. Tú eres bueno, tú eres justo, no la quieres infamar, la quieres dejar en secreto, pero esto es de otro nivel, esto es de otra tesitura, de otro registro. Esto tiene que ver conmigo, tienes que ver con mis planes. Y Dios invita a José a ser parte de su plan. Así es como Dios opera. Dios obra, Dios tiene una obra y nos invita a ser parte de él. Y cuando somos parte de la obra de Dios, Dios empieza a obrar en nuestra vida y a transformar nuestro carácter. Esta es la manera que Dios actúa. Así actuó también con Moisés. Él escuchó el clamor de su pueblo. Él quiso liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Había llegado al colmo la maldad de los pueblos cananeos. Era el momento de salir a tomar la tierra prometida. Esto no lo sabía Moisés. Moisés estaba 40 años en el desierto porque por sus propios medios había intentado hacer justicia y había matado a un egipcio. Pero Dios tenía otros planes. Y Dios llama a Moisés a ser parte de sus planes. Y ustedes se imaginarán que cuando Dios llama a Moisés, la vida de Moisés cambió. Pero cuando Dios llama a Moisés, Moisés entra en crisis, pues. No es tan fácil. Claro, yo voy. No, como que yo voy. Recuerden esa escena. Igualmente es acá. Dios está haciendo una obra. Es el tiempo del que el Mesías venga. Es el tiempo señalado para que venga el Hijo de Dios, se haga hombre, para que este proceso que está narrado en Filipenses, que está explicado en Filipenses por Pablo, que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Se hizo hombre, se hizo siervo, va a vivir una vida humilde, y va a ir a la cruz, va a resucitar, etcétera, etcétera. Este es el tiempo. José no lo sabe. José está en un tema conyugal. Esto es un tema mayor. Y Dios se lo hace saber. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo sus pecados. Dios le dice 3 cosas a José. Le dice que no tema recibir a María. La primera cosa, porque lo que ella tiene en su vientre procede del Espíritu Santo. Y le dice que llame a que lo llame Jesús cuando nazca el Hijo. Y la tercera es implícita, que acepte la paternidad, que tome el rol de padre, que forme esa familia, que cumpla su lugar. Y José va a hacer estas 3 cosas. Pero antes que las haga, Mateo nos va a referir, como dije la semana pasada, la cita bíblica que dice: esto sucede porque esto ha sido profetizado. ¿No es cierto? Dicho sea de paso, dice que le llame Jesús porque Jesús significa Dios salva. O salvación de Dios también, como lo quieran decir, ¿no? Es un nombre que procede también de Josué, que significa lo mismo en el Antiguo Testamento, es una variante, ¿no? Entonces dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esta profecía es interesante. Esta profecía la dio Isaías al rey Acaz, ¿no es cierto? Que es un rey, que es Acab, que es un rey malo, re malo de Judá, que está en un momento de crisis política, militar, cuando
Israel, la nación de Israel, no la de Judá, sino la de Israel, antes que sea tomada por los asirios, aliado con una nación extranjera, busca dominar militarmente a Judá y derrocarlo. Y entonces él, que es un rey malo, que es un rey idólatra, tiene miedo, e Isaías va y le dice: no tengas miedo. Esta nación no va a desaparecer. Claro que no iba a desaparecer, Judá no podía desaparecer, de ahí va a venir el Mesías. Entonces Isaías ya dice: pide una señal. Y Acab dice: no, yo no quiero pedir una señal. E Isaías le dice de parte de Dios: tan duro es tu corazón que Dios te dice que pidas una señal y te revelas y dices que no quieres pedirla. Bueno, pues te dará una señal. Y le da una señal de estas típicas señales dobles. Y ahí dice que una virgen va a concebir un hijo, y antes que ese hijo sea destetado, esa nación va a caer, la que está combatiendo contra él. Que Israel va a dejar de ser nación, y que así fue. La nación de Israel, porque recuerdan que el reino se dividió en dos, en Israel y Judá, a la muerte de Salomón. Pero esa profecía que da cuenta de un hijo que Isaías está por tener, ¿no es cierto?, en ese nivel histórico de ese momento, mira hacia el futuro en un cumplimiento mayor, y Mateo nos lo dice, en Jesús. La Virgen es María, la Virgen es la que va a concebir, y este hijo no es que se va a llamar Emanuel como nombre de pila, porque el ángel le dice que se va a llamar Jesús, sino que ese es su título. Él va a ser Dios con nosotros. E Isaías desarrolla esto con mayor claridad, no solamente cuando da esto en el capítulo 7, dice: por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel, que es el versículo 14 del capítulo 7 de Isaías. Pero en el capítulo 9, por ejemplo, de Isaías, versículo 6, dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El nombre para los judíos significa la personalidad, la esencia de la persona, o lo que los padres pensaban que esa persona debía ser. Y en este caso es la esencia. Cuando dice que su nombre es Emanuel, Dios con nosotros, o se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, está diciendo que todo eso son los atributos de lo que es nuestro Señor Jesucristo. Y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Esto es lo que Isaías dice, y acá lo cita Mateo para decir: esto está sucediendo porque es un plan que Dios lo ha establecido desde hace muchos siglos atrás. Y entonces despierta José del sueño, verso 24 del capítulo 1 de Mateo, y hace como el ángel del Señor le había mandado. La reacción de José es de obediencia. Es una reacción de obediencia. José obedece, recibe a María, llama al niño Jesús, como le había dicho. Hace exactamente. Ya no hace su programa, sino el programa de Dios. Ya no cumple su plan. Su plan era no infamarla y dejarla secretamente. El plan de Dios es todo lo contrario. ¿Tú la quieres dejar secretamente? Recíbela. ¿Tú quieres no infamarla? No la vas a infamar. Más bien, llama al Hijo Jesús, porque Él es el Salvador, porque Él va a salvar al pueblo de sus pecados. Para eso ha venido. Y entonces Él despierta del sueño y hace como el ángel, exactamente igual. Entonces, cuando nosotros tenemos un plan, nuestro mejor plan no se parece al plan de Dios. Nunca. El plan de Dios es diferente. Pero cuando Dios nos dice nuestro plan, o su plan, perdón, nosotros debemos dejar nuestro plan y cambiar por el plan de Dios. Como lo hizo José, debemos cambiar. Y cuando Dios nos dice su plan,
lo debemos cumplir a pie juntillas, exactamente como lo dijo. No siempre es así. Cuando no lo hacemos así, todos hemos experimentado eso en nuestra vida en algún momento, pagamos los platos rotos, ¿no es cierto? Cuando tomamos el atajo, cuando nosotros tenemos nuestro propio plan B, nos va mal. Debemos aprender de José. No basta ser bueno, hay que hacer lo que Dios quiere hacer si queremos ser parte de su obra y si queremos que Él trabaje en nuestro carácter. Como ustedes van a ver de aquí en adelante, la vida de José es una maravilla. La vida de José es todo felicidad, todo tranquilidad, todo es paz, todo va bien. ¿No es cierto? Todo lo contrario. La cosa se pone complicada. Hasta ese momento su vida era tranquila. Hasta ese momento él tenía programado, de aquí a un año me caso, me voy a vivir con María, yo soy carpintero y ahí la vamos a hacer. De eso creo que lo único que se cumple es que es carpintero. El resto se va a trastocar, porque cuando Dios viene a nuestra vida, a veces trastoca nuestros planes. En una dimensión que nosotros no somos capaces de prever. Y entonces dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Ahí está claro que él la recibió, que le puso por nombre Jesús, pero una cosa más dice acá, que él a partir de ahí hace algo que incluso va más allá de lo que está permitido. Es decir, él dice, ok, yo me voy a casar con ella, pero él se promete no tener intimidad sexual con María hasta que, dice, hasta que dé a luz a su hijo primogénito. Y esto es importante subrayarlo porque nosotros en la tradición que hemos sido educados, la mayoría de nosotros en este país, nosotros hemos sido educados que María fue virgen, como virgen concibió, como virgen dio a luz y como virgen continuó. Y la Biblia no dice eso. La Biblia dice que como virgen dio a luz, y eso sí es cierto porque ese es el milagro de la concepción del Espíritu Santo. Pero la Biblia dice que José la conoció. Si leemos el versículo como se debe leer, no la conoció hasta que dio a luz. Esto quiere decir, ergo, que la conoció después de dar a luz. O sea, tuvo una vida conyugal normal. Y eso no constituye un agravio para María. María no tenía que ser más sierva del Señor o tener una vida más santa si se abstenía de tener relaciones sexuales con su esposo. Porque además, que la verdad sea dicha, el Señor, antes de la caída de Adán y Eva, manda como mandato que crezcan y se multipliquen. Y la Biblia no dice que existiera otro método antes de la caída. Es que mucha gente cree que esta es una idea que está en el pensamiento popular. La gente dice, equipara en términos así que metafóricos la vida sexual con la fruta prohibida, dicen. Y esto no es otra cosa que una manera popular de referir al fruto que de hecho estaba prohibido, que comió Eva y que comió Adán, y que es el fruto de un árbol que no sabemos si es una manzana, aunque por las consecuencias bien ha podido ser una sandía, ¿no es cierto? O sea, no sabemos qué fruto es, ¿no es cierto? Pero fue un tamaño pecado que los separó de Dios, y ese pecado no fue la intimidad sexual. Es falso que sea así, pero la Biblia señala sí los términos de la intimidad sexual. La intimidad sexual forma parte de la vida conyugal. No antes se llama fornicación, no fuera de la vida conyugal se llama adulterio. Y esto hay que tenerlo claro. Y eso lo ha mandado Dios. El sexo lo ha creado Dios y tiene un plano. Fuera del plano de la voluntad de Dios es pecaminoso. Dentro del plano de la voluntad de Dios no solo no es pecaminoso, es lo que Dios ha establecido, y la Biblia dice que el esposo no es dueño de su cuerpo sino su esposa y viceversa, y que no se nieguen uno al otro. Eso enseña la palabra de Dios. Pero finalmente, si nosotros leemos en Marcos 6,
versículo 3, nosotros encontraremos pues una descripción de la familia de Jesús. ¿No es cierto? En Marcos 6, versículo 3, la gente cuando él vuelve a Nazaret, ya siendo adulto, y es rechazado en su pueblo de origen, donde él creció, mejor dicho, dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo? Ese Jacobo es Santiago, el que fue columna de la iglesia de Jerusalén, autor de la carta de Santiago, medio hermano del Señor. No es Santiago el hermano de Juan, el hijo de Zebedeo, que fue asesinado por Herodes Agripa. Eso está en Hechos. Este Santiago, Jacobo, que son nombres alternativos, Jacobo Santiago, es medio hermano al Señor y él fue una persona importante en la iglesia primitiva. Pero en el momento del ministerio de Jesús era incrédulo. De José, de Judas y de Simón, no sabemos, hay una información de los otros hermanos de Jesús, de los medios hermanos de Jesús, pero ahí están. ¿No está también aquí con nosotros sus hermanas? También tenía hermanas y se escandalizaban de él. Fue una familia numerosa, como las familias de entonces. ¿No es cierto? Así fue. Muy bien. Entonces aquí tenemos el nacimiento de Jesús. Vamos al capítulo 2 de Mateo. Y aquí van a empezar a aparecer otros personajes interesantes. Vamos a leer el capítulo 2 hasta el versículo 12 de corrido y luego vamos a verlo en detalle. Dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, se entiende que los principales sacerdotes y los escribas, ¿no? En Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando la halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Muy bien, aquí tenemos los siguientes personajes. Vamos a ver el elenco. Unos magos, cuyo número no se dice. Unos magos, no reyes magos, magos. Herodes, que es Herodes el Grande. El papá de Herodes Antipas y el abuelo de Herodes Agripa. Herodes Antipas es el que va a asesinar más adelante a Juan el Bautista y el que va a interrogar a Jesús. Y Herodes Agripa, que es el nieto de este Herodes el Grande o Herodes I, si lo queremos llamar, es el que a su vez va a asesinar a Santiago y luego va a morir de alguna manera impresionante y hasta cierto punto milagrosa, ¿no? Va a tener un ataque de putefacción en vida de un momento a otro, en un evento público. ¿Okay? Y también hay unos personajes que son los sacerdotes y los escribas. Estos tres personajes, si los sumamos con José y María, son tipos de personajes que aprendemos de ellos roles en la vida cristiana, que vamos a clarificarlos conforme vamos a ir estudiando este capítulo 2. Pero primero vamos a ponernos en la situación. Entre el versículo 25 del capítulo 1 y el versículo 1 del capítulo 2 han pasado años. No han pasado ni días
ni semanas, ni meses. Han pasado años, algunos años, no sabemos cuánto. ¿Por qué decimos esto? Porque normalmente se cree que los magos fueron a visitar a Jesús cuando estaba en el pesebre. Y cuando uno hace su nacimiento para Navidad, pone a tres magos, que aquí no se dice que son tres, pero los pone ahí, cerquita nomás. Y si ya vienen de otra generación, quizá recuerden que hay una celebración, que en España es la celebración central, que sucede en enero, le llaman la bajada de Reyes. Entonces piensan que Jesús nace el 25 de diciembre, es lo que piensan, ¿no es cierto? Y que en enero ahí llegan los magos. Pero eso no es así. ¿Por qué decimos que no es así? Porque Jesús nació en un pesebre y los magos, versículo 11, entran en una casa. Ya van a una casa, ya están instalados. Han pasado un tiempo. Y con mayor razón, porque Herodes, viendo el momento que ha podido nacer, manda matar, esto ya lo vamos a ver en la siguiente parte que no hemos leído todavía, a los niños menores de 2 años. Entonces él piensa, por lo menos es 2 años. O sea, ya el niño ha crecido un poco. Ellos no vienen a ver un bebé, sino a un niño, es bueno decirlo. Entonces, esto sucede por lo menos un par de años. Y en ese tiempo está gobernando en Judea el rey Herodes. Dediquémosle unas palabras al rey Herodes, porque eso nos va a permitir entender lo que va a pasar en la siguiente porción que vamos a estudiar en un ratito. El rey Herodes es un personaje muy malo, pero re malo. Es un personaje perverso. Es un personaje perverso y paranoico además. Tiene delirio de persecución. Piensa que las personas van a tomar su trono. Y en esa virtud es que él termina matando a su padre, a su madre, a 2 de sus hijos y a su esposa. Porque piensa que todos ellos de alguna manera, en algún momento, complotan contra él. Sin embargo, Herodes es también un gran constructor. A Herodes se debe que se haya construido la ciudad de Cesarea, que es una ciudad portuaria en el Mediterráneo del Israel de entonces, que es la ciudad que Herodes le dedica al Imperio Romano. Roma conquista Israel, pero nunca puede construir sus templos paganos, sus estatuas de dioses griegos con nombres romanos en Jerusalén, porque los judíos se le plantan y dicen, aquí idolatría no hay. Y entonces Herodes se mantiene en trata de ser amigo simultáneamente de los judíos y de los romanos. A los romanos le dedica Cesarea y a los judíos le construye el templo. El templo que como pudo se construyó en tiempo de Nehemías, ¿no es cierto? Él lo mejora, lo embellece y hace una gran obra, que ese es el templo que está en tiempo de Jesús, que ni siquiera estaba concluido en ese tiempo. Y ese es el templo que destrozan los romanos en el año 70 después de Cristo. Entonces, Herodes es un gran constructor. Cesarea, la ciudad para los romanos, y el templo para los judíos. Porque es un político también y sabía que se tenía que llevar con Roma porque Roma lo había puesto ahí, ¿no es cierto?, en el puesto en el que estaba para gobernar sobre Judea, pero además sabía que tenía un problema. Era idumeo, que es una manera de decir, era edomita, descendiente de Edom. Edom es Esaú. No era judío exactamente. Entonces, los judíos no veían bien su reinado. No era un descendiente de David. Era, de algún modo, una mezcla. Y él se casa con una descendiente de una casta sacerdotal que se llaman los asmoneos, y se casa con una mujer que se llama Mariamne, o Mariana si lo quieren castellanizar, porque era hija era descendiente de esta casta sacerdotal y particularmente nieta de un sumo sacerdote.
y él se casa con ella para intentar darse una imagen, una cierta imagen de aceptación religiosa. Y además construyó el templo. Pero finalmente mata a Marián, mata a su hijo Alejandro, mata a su hijo Aristóbulo, mata a su padre, mata a su madre. Dicen en aquella época, había una frase que decía, es mejor ser el cerdo de Herodes que el hijo de Herodes. Porque como era medio judío, no comía chancho. Entonces no los mataba. Pero a los hijos sí los mataba. No mató a todos, pero mató a una buena proporción. Este es Herodes, una persona muy mala, muy perversa, y que se va a oponer a la obra de nuestro Señor Jesucristo, que va a querer matarlo. Y entonces nosotros vamos a encontrar que hay gente que se opone. Hay gente que se opone, que nació para oponerse quizá, que tiene en su corazón tal maldad que se opone, que juegan un rol como el del faraón, como el de Herodes, como el de Judas. Hay gente así. Hay gente que se opone. Hay gente que Dios la llama y dice sí y obedece. María, José. Pero hay gente que se opone. Hay gente que se opone. Y luego están estos magos de los cuales hay una serie de leyendas, ¿no? Las cuales proceden de evangelios apócrifos. No eran 3. Algunos dicen que quizás se pensaba que eran 3 porque dieron 3 regalos, oro, incienso y mirra. Pero en realidad es un evangelio apócrifo el que dice que eran 3, que se llamaba Gaspar, Melchor y Baltasar. Eso no es así, no se sabe cuántos eran. No se sabe cuántos eran. Y eran magos, no eran reyes. Probablemente dicen que venían del oriente, entonces probablemente quizá vengan de Persia, de Media. ¿Y cómo así estos magos, estas personas que no eran judías, que venían al oriente, que eran quizás como astrónomos que miraban las estrellas, que eran un poco místicos, cómo así ellos tienen el conocimiento y la revelación de que Dios va a traer al Mesías, al Rey de los judíos? No tenemos una información clara, pero quizás, tal vez, podemos pensar que es la influencia que siglos atrás tuvo un personaje que estuvo en ese lugar, que estuvo primero en Babilonia, luego cuando el imperio babilonio es tomado por el imperio medo-persa, estuvo ahí y jugó un rol importante. Y esta persona se llama Daniel. Quizás. ¿Por qué digo esto? Porque en el capítulo 5 de Daniel, cuando el hijo de Nabucodonosor está gobernando y tiene tiene un sueño que quiere que se interprete y llama a su corte de astrólogos, de magos, que eran sus asesores. No eran exactamente politólogos los que lo asesoraban, sino eran gente mística, ¿no? Sus asesores le dicen en el versículo 11 del capítulo 5, en tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre, es Nabucodonosor, se halló en él luz, inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Y es posible que sea así, que la influencia de Daniel se haya hecho sentir a través de los siglos y que haya habido gente, de este tipo de gente, los astrólogos, de los magos, los caldeos. Bueno, los caldeos eran, en realidad, eso es un gentilicio, pero se dedicaron tanto a este tipo de actividades místicas que el nombre de caldeo se asoció con el hecho de ser astrólogo, con el hecho de estudiar los astros y estas cosas, y su influencia en las personas, etc. Cosa que sabemos que no es cierto. Pero Daniel es una de las personas que fue llevada cautivo cuando Babilonia
toma el reino de Judá y se lleva a la cautividad y se lleva a unos jóvenes en particular, que es gente que en la corte de Nabucodonosor ven cierta potencialidad. Pero Daniel y tres de sus amigos que lo vemos en algún momento escapando del horno del fuego, hay una serie de historias ahí, dan un gran testimonio. Y pese a que están en el centro del poder pagano, ellos se mantienen firmes en sus convicciones, en su fe. Y dan un gran testimonio. Y llega a tal punto que Daniel logra tener una gran influencia en la marcha política de la nación, tanto con los babilonios como con los persas, cuando ellos toman Babilonia. Y aquí se dice que tal fue la influencia que Nabucodonosor lo puso como jefe de ellos. Y él les habló del Señor. Y quizá les habló las profecías. Y quizá los descendientes fue dejando una semilla. ¿Qué aprendemos ahí? Yo creo que Dios nos pone en lugares a veces que nosotros no entendemos. Quizás si nosotros fuéramos Daniel, ¿qué hago yo ahí en la corte al lado de estos magos, al lado de estos astrólogos? No tengo lugar ahí. Yo quiero estar en el templo. Yo quisiera estar con gente que piensa como yo. Pero que pronto Dios tiene otro plan. Y a veces el fruto de esa obra no se ve en ese momento, sino se ve siglos después. Quizás sea así, no lo sabemos. Pero el hecho es que estos magos tenían un conocimiento. Tal es así que no solamente saben y están siguiendo esa estrella porque piensan y con razón que los va a llevar al Mesías, sino dicen en el versículo 2, y venimos a adorarle. Ellos tienen en su corazón adorar al Mesías, porque es digno de adoración. Solo Dios puede ser adorado. Él es Dios, hecho hombre. Él es Emmanuel, Él es Dios con nosotros. Por eso es que recibe adoración. Quienes dicen que Jesús no es Dios se equivocan. Esta es otra prueba. Si no fuera Dios, no merecería adoración. Y merece adoración. Y nadie impide la adoración a Jesús. Y ellos vienen a adorarle. Entonces aquí tenemos unos personajes que aunque vienen de lejos, aunque uno pudiera no pensar que son parte de nosotros, conocen a Dios y lo quieren adorar. Entonces están los que lo obedecen, están los que se oponen y están los que vienen desde muy lejos para adorar. Y estos contrastan con otros personajes que están acá, que son los principales sacerdotes y escribas. Herodes les consulta. Ellos siempre han estado en Jerusalén. Siempre han estado ahí. Siempre han tenido el templo al lado. Siempre han conocido las Escrituras. Cuando Herodes les inquiere y les dice, ¿qué dice la profecía? Ellos lo pueden recitar y lo recitan. Conocen las Escrituras. Saben dónde iba a nacer el Mesías, pero ellos no están para adorarle. Los que están más lejos, los que no pueden citar a Isaías, quieren adorarle. Porque la adoración es una cuestión de corazón, no de intelecto. Es algo espiritual. Eso no quiere decir que no debemos aprender la palabra de Dios, pero debemos aprender la palabra de Dios para acercarnos a Dios. Y ellos la aprendieron no para acercarse, conocían las Escrituras y estaban a kilómetros de distancia. Estaban más lejos que los magos cuando partieron de su tierra. Y ellos citan, ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito para el profeta. Tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña de los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Herodes les dice que vayan allá y que le avisen. Y ellos entran a la casa cuando encuentran el momento que se detiene la estrella, entran a la casa, ven al niño con su madre María, se postran y cumplen lo que vinieron a hacer. No solo tienen la disposición y el deseo y el propósito, sino lo cumplen. Venimos a adorarle y a adorarle fueron. Y cuando llegó el momento, no pasaron 5 minutos. Cuando pasó el tiempo, ellos cumplieron lo que se habían propuesto hacer. Y le abren los tesoros y le ofrecen oro, incienso y mirra. Aquí hay un gran significado. El oro
está relacionado con la realeza. Algunos dicen que este oro nos habla de la condición de rey de nuestro Señor Jesucristo. El incienso es aquello que representa la oración de los santos y entonces es que nos representa la condición de Dios de ser digno de ser adorado. Y la mirra, que es una especie aromática que se usaba como ungüento para ungir a los muertos, para embalsamarnos, nos habla del sacrificio de Cristo, Rey, Dios y sacrificio. Perfecto, las tres cosas están ahí. Y estos magos que vienen a adorarle, que vienen de lejos, que conocen al Señor, también son guiados por Él. Y aquí vemos nuevamente esta combinación en las personas que están caminando con el Señor entre la obra general del Señor y el trabajo en la obra particular. El Señor está impidiendo que Herodes ejecute su plan de oposición, pero a su vez los guía a ellos en particular. Y le dice, pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen Herodes, regresaron a su tierra por otro camino, y Dios vuelve a intervenir en la vida de unas personas en particular y vuelve a intervenir para que su plan se pueda ejecutar. Finalmente, la última porción que vamos a ver, los versículos 13 al 23. Dice, después que partieron ellos, he aquí, un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao, que es hijo de Herodes, uno de los hijos de Herodes que no logró matar, reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Bueno, aquí vemos una nueva intervención de Dios. En realidad vemos 2 intervenciones 3 intervenciones más de Dios. Una primera es que le dice a José, levántate y huye, porque Herodes quiere matar al niño. Ya José está entrenado en escuchar la voz de Dios y sabe que cuando Dios le habla, él tiene que hacer. ¿No es cierto? Ya ha pasado por esa. Hay una segunda intervención, que es cuando está en Egipto y le dice, ya han muerto los que procuraban matar al niño, regresa. Luego José tiene una mirada de las cosas, porque Dios también nos permite discernir, ¿no es cierto? No es que si no se me aparece un ángel yo no hago nada. José mira, ok, ya no está Herodes, pero está Arquelao. Y la historia cuenta que Arquelao era tan sanguinario y más sanguinario que su padre que hasta los romanos lo cambiaron, porque ya les estaba alborotando el cotarro y entonces ellos, que también eran malos los romanos, no es que eran unos demócratas, pero evidentemente no podían enfrentarse permanentemente con los judíos porque una situación de inestabilidad social devenía y siempre deviene en una situación de inestabilidad política. Entonces Arquelao lo deponen, pero en ese tiempo está ahí. Y Arquelao hizo una matanza de un montón de judíos en una Pascua. Y quizás José se enteró de eso y dijo, mira, mata por matar. ¿No es cierto? Acá ya ni el cerdo es libre. Entonces él toma una decisión que es confirmada por el Señor. Es otro método.
Acá no es que le habla un ángel en sueño y luego él actúa, sino él mira, él discierne, él quiere actuar y el Señor le dice, está bien, haz esto de acá. Es bien interesante eso. Pero bueno, entonces el Señor le habla, le dice que ahí dice que Herodes busca al niño para matarlo y entonces él se va, toma de noche y se va a Egipto. Hace exactamente lo que Dios le dice. Dios le dice, anda a Egipto. Hay gente que se dio a Egipto cuando no se tenía que ir a Egipto. Por ejemplo, Abraham es un personaje que se va a Egipto cuando no se tiene que ir a Egipto. ¿No es cierto? En la historia de Abraham, en un momento hay hambruna en la tierra de Canaán y él se va a Egipto. Y ahí mete la pata porque engaña, dice que su mujer no es su mujer, que es su hermana, y todo se le complica. Pero acá sí hay que, Dios le dice, puedes ir a Egipto. Y va a Egipto. Y aquí dice Mateo que esto sucede para cumplir una profecía que está en Oseas capítulo 11, versículo 1, que es de Egipto llamé a mi hijo. Y esto es bien interesante porque aquí también vemos cómo funcionan las profecías en el Antiguo Testamento. Hay unas profecías que son como vaticinios, que se cumplen sí o sí. ¿Okay? Que dice esto va a suceder y esto sucede. Y hay unas profecías que funcionan como tipos. ¿Qué es un tipo? Voy a explicarlo rápidamente. Un tipo es como una figura con la cual yo digo, esta figura representa de algún modo una situación o un personaje. Es como la sombra de algo que en el antitipo, así se llama en la hermenéutica, tipo, antitipo, en el antitipo yo veo realmente. Cuando yo miro una sombra, veo un contorno que es oscuro. Pero luego si veo la figura y digo, la sombra se parece, pero no es idéntica. La sombra no es la fotografía, la sombra no es la réplica. La sombra me permite entrever una figura. Y entonces un tipo es como una sombra. Es más, en hebreo se habla de que algunas cosas del Antiguo Testamento son tipo y sombra. Por ejemplo, el cordero que se sacrificaba es un tipo de Cristo. No es que Cristo en todo es un cordero, sino es un cordero desde el punto de vista de su sacrificio. Y por eso dice Juan el Bautista, he ahí el cordero de Dios que quite el pecado del mundo. Pero cuando Cristo hace un milagro, no necesariamente es el cordero, lo es en este punto. Entonces, en este caso en particular, Oseas está diciendo que el Señor sacó de Egipto a su pueblo Israel. Y el Señor a través de Oseas está tratando a Israel como su hijo. Y está diciendo efectivamente, el Señor sacó, todos lo sabemos, de Egipto a Israel y lo llevó gracias a la obra de Moisés. Bueno, estuvo 40 años en el desierto, entonces es una historia un poco larga, pero al final lo lleva a la tierra de Canaán. Y entonces nos está diciendo que Israel funciona como un tipo de Cristo en este punto en particular. Porque en un momento Cristo también estuvo en Egipto para protegerse y de Egipto lo sacó y lo llevó a la tierra que es la tierra prometida. Y en ese sentido lo está tomando. De la misma manera funciona la profecía respecto de la matanza de los niños que manda a hacer Herodes de Jeremías. Y de esta manera incluso funciona de una forma mucho más interesante. Si nosotros vamos a Jeremías, el capítulo 31, les recomiendo que en sus casas lean, dense un tiempo para leer, que no hace daño, desde el capítulo 30, capítulo 31 completo de Jeremías. Es interesante porque Jeremías está haciendo una profecía respecto del regreso de la nación de Judá del cautiverio. Esto es bien interesante porque Jeremías es el profeta que Dios manda a anunciar a la nación de Judá que por su idolatría, que por su prostitución espiritual, que por su adulterio espiritual, por su dureza de corazón, Dios los va a mandar al cautiverio, va a usar al ejército babilonio para que los conquisten y lo lleven al cautiverio y estén 70 años en cautiverio. Ese es el rol de Jeremías. Por eso tuvo un rol antipático, por eso tuvo un rol impopular y por eso Jeremías no tuvo una sola conversión, una sola persona hizo caso.
Nadie creyó en su llamado. Él sufrió mucho por eso. Muchas veces se quejó con Dios y por eso se le conoce como el profeta llorón, porque paraba llorando, porque no la pasó bien. Hasta lo metieron preso, hasta lo metieron dentro de una cisterna. No cumplió un rol. Pero en algún momento, es increíble, Dios le da a Jeremías una profecía positiva. Le dice, luego de lo que tú estás diciendo que yo voy a hacer, que es una mala noticia, viene una buena noticia. Y entonces el capítulo 30 y el capítulo 31 le está diciendo a la nación de Judá que luego del cautiverio va a venir el regreso, que luego del dolor va a venir la misericordia y la paz. Hay versos tan bonitos que dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo. Estoy leyendo el verso 3 del capítulo 31, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Y en medio de esto, en el versículo 15 dice, así he dicho Jehová, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos, Raquel, la esposa, la segunda esposa de Jacob, a quien tanto él quería, que le gustaba tanto, estaba enamorado de Raquel, pero Labán, que era un tipo perverso, cayó primero a Lea, que en nuestros términos era buena gente, y entonces tuvo un montón de hijos con ella, pero solo tuvo dos, ¿no es cierto? José y Benjamín. Y cuando dio a luz a Benjamín se murió Raquel. Raquel representa el dolor y la tristeza para Israel, ¿no es cierto? La mujer que amaba Jacob, Israel, que solo le dio 2 hijos y con el último murió en el parto. Esa es Raquel. Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Así ha dicho Jehová. Miren, esta parte es la que cita Mateo. Mateo cita como un tipo el dolor de Raquel, pero en realidad el mensaje es de optimismo. Así ha dicho Jehová, reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová, y volverán de la tierra al enemigo. Esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán a su propia tierra. En realidad, esta profecía es positiva. Esta profecía de Valiente dice, Raquel está llorando, pero que no llore, porque hay esperanza, porque van a volver, porque hay misericordia. Y en realidad es lo mismo que está sucediendo. Es un tipo, aunque Mateo no lo desarrolla, es un tipo que funciona perfectamente. Herodes es el opositor, Herodes es el sanguinario. Herodes, por querer matar al Mesías, está matando a todos los niños. El Mesías se va a salvar porque se va a ir a Egipto, pero se va a salvar para traer esperanza, para salvar. Entonces, este llanto es un llanto episódico, es un llanto que va a pasar. Después de ese llanto viene la liberación, después de ese llanto viene la redención, viene la salvación. Y el capítulo 31 de Jeremías da paso, a partir del versículo 27, al nuevo pacto. En este contexto, Jeremías, o Dios a través de Jeremías, hace un salto en la historia. Y está hablando del regreso a Judá y se salta al nuevo pacto. Nuevo pacto, recuerden, el Señor dice en la última cena, esta es la sangre del nuevo pacto. Él empieza el nuevo pacto. El nuevo pacto ha empezado ahí, pero el nuevo pacto tiene su cumplimiento final. Lo va a tener en el milenio. Lean lo que es el nuevo pacto. Y entonces, de algún modo, esta profecía también como un tipo nos mira a lo que es el Señor. Hay una situación de dolor, hay una situación de tribulación, pero es momentánea. Vivimos en este cuerpo, sufrimos, pero es momentánea. Nuestra mirada está en el reino. Hay esperanza en Dios. Dios vuelve a guiar a José. José regresa con el niño, como dije, encuentra y discierne que la situación no es del todo pacífico. Dios lo confirma. Verso 22, pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños se fue a la región de Galilea. Galilea es una región que está en la frontera norte de Israel.
¿no es cierto?, frontera con Fenicia, con pueblos fenicios. Por eso en el Antiguo Testamento se habla de Galilea y los gentiles, iban y venían gentiles ahí, y los galileos eran comerciantes, y como buenos comerciantes no se hacían que ningún problema en comerciar con los extranjeros. Entonces eran vistos por Judea, por Jerusalén, por sobre el hombro. No eran cultos, ahí no estaba la intelectualidad, ahí no estaba el centro de poder, el centro religioso. Es un lugar que si uno quisiera desarrollar una carrera política, no se iría a Galilea, se iría a Judea. Pero el Señor va a Galilea. Si el Señor hubiera querido estar en el centro de poder, si un asesor de imagen le hubiera dicho, Jesús, tienes que ir a Judea. Ahí está la televisión, ahí está la radio, ahí están los medios de comunicación, ahí están los especialistas en televisión, en comunicación, los especialistas en comunicación política, ahí están. No vayas a Galilea, ahí no te va a escuchar nadie. Y los que te van a escuchar ni te van a entender. Pero el Señor va allá, no va donde está el poder. Dice, y allá, ahí están los que tú puedes discipular, porque esos ya conocen. El Señor se va a Galilea. Dios lo manda a Galilea en los gentiles. Y vino y habitó, no solo en Galilea, sino en un villorrio de Galilea, en una aldea de Galilea, de la cual ni siquiera se habla en el Antiguo Testamento. No se le menciona una vez a Nazaret. A Nazaret se le conoce por el Nuevo Testamento. A Nazaret se le conoce porque ahí fue a vivir la familia de José, María y Jesús. Y ahí, no solo en Galilea, sino en una aldea pequeñísima, diminuta, sin ninguna importancia, fue a vivir. Tan poca importancia tenía que cuando Andrés le dice a Natanael, que es también Bartolomé, se le puede llamar así, pero en el Evangelio de Juan le llama Natanael, que ha conocido al Mesías, que ha conocido al que habla en las Escrituras, del que habló Moisés. Y le dice, es de Nazaret. ¿De Nazaret puede salir algo bueno?, le dice. Ahí fue. Y dice para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Acá Mateo no cita un profeta, porque no hay un pasaje específico que diga que Jesucristo iba a ser llamado Nazareno. Sin embargo, hay una serie de pasajes que nos dicen que el Mesías en su primera venida iba a estar entre los humildes, iba a ser rechazado, iba a ser despreciado, iba a ser peor que un gusano, como dice el Salmo 22. Y es cierto, por eso Natanael dijo, de Nazaret puede salir algo nuevo, y el Señor vino hacia el lugar más humilde de los humildes. Y eso lo marcó, porque si nosotros vamos a Juan capítulo 19, versículo 19, veremos que Pilato escribió un título para ponerlo en la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y eso estuvo ahí en la cruz, su condición de nazareno, que era una manera de decir insignificante, que era una frase de algún modo irónica, porque ser nazareno y ser rey eran dos cosas que se oponían entre sí, se oponían de una manera un poco tragicómica, irónica. Nazareno, rey de los judíos. ¿Puede ser un nazareno rey? ¿Los judíos van a querer que un nazareno sea su rey? No, humanamente hablando. En el plan de Dios, eso era necesario, humillarse hasta lo sumo. Y eso es también el cumplimiento profético. Resumiendo, para terminar, ¿quiénes somos en esta historia nosotros? ¿Quién eres? ¿Quién quieres ser? ¿Quieres ser como José y María, guiados por Dios, rindiendo su vida a Jesús, que es el personaje central del plan de Dios, haciendo que tu vida sea moldeada por Dios y por Él, por nuestro Señor Jesucristo, en el camino de la ejecución de su plan? ¿Quieres ser eso? ¿Quieres someter tu vida al plan de Dios? ¿O ves a Dios como alguien que es un agente benefactor de tus propios planes? Estos son mis planes. Le voy a pedir a Dios que me ayude.
¿O tú quieres decir, yo quiero ser parte de tu obra, Señor? Yo quiero someter mi vida a tu obra, porque sometiéndola a tu obra, tú vas a trabajar en mi carácter. ¿Quieres ser el José que solo no quería infamar a María? ¿Quieres ser justo hasta ese nivel? Yo soy bueno, hasta ahí llego. ¿O quieres ser usado por Dios? Pero ojo, vas a encontrarte con Herodes. Vas a tener que moverte. Quizá te tienes que ir a Egipto. Quizá tienes que regresar en algún momento, entre gallos y medianoche. Quizá también tienes que entrenar el discernimiento y decir, he regresado, pero estar quelado, gobernando. Cuidado. Esa es la vida en la fe. No es fácil, pero Dios está contigo. Y conforme vas avanzando en la fe, Él va moldeando tu carácter. No porque Dios se adapta a tus planes, sino porque tú entras a los planes de Dios. ¿O quieres ser Herodes? ¿Quieres ser de los que se oponen? De los que complotan contra los planes de Dios, de los que son los oponentes, los adversarios, los que entregan su vida a hacer todo lo posible para que el plan de Dios no se cumpla. Tal vez puede ser como los magos, viene desde lejos. Nunca habías oído hablar del Señor, pero ahora el Señor te ha traído para que lo adores, desde lejos. No, yo no nací en una familia cristiana. Yo tenía otra concepción de las cosas. Sí, estos magos también tenían otra concepción de las cosas, por su religión, por su tradición. Pero se someten y van y transitan kilómetros para adorar al que es rey, al que es Dios y al que viene a dar su vida por los pecados. No te recomiendo ser ni como Herodes, ni como los escribas y sacerdotes, que escuchan la palabra de Dios, que la conocen. ¿Quién es Jesús? El que murió por nuestros pecados. Esas escenas ya las sé. Sí, a mí me enseñaron de chiquito. Te puedo decir la matanza de los niños, o los magos. Bueno, no sabía que eran 3, ya no diré 3. Pero el conocer eso no cambia tu vida. Estás como esos sacerdotes y esos escribas. Los magos están emocionados por ir a adorarlo. Y ellos sabían dónde iban a ser. Y cuando dieron el dato ni siquiera dijeron, vamos. Nada. Ellos no se movieron porque les convenía más estar bajo el amparo del poder de Herodes. Eso es lo que querían. Un salario, poder. A veces también podemos cumplir ese triste rol. Que no lo cumplamos, que seamos como José en esta historia. Pero para eso hay que rendir nuestra vida a Jesús. De otro modo, seremos o como Herodes o como los escribas y sacerdotes, que sabemos, pero no hacemos. Vamos a orar mientras vienen los músicos para la última canción. Señor, aquí estamos ante ti. En esta historia nosotros queremos ser como José, queremos aprender de su ejemplo, de su testimonio, de lo que tú hiciste en su vida, Señor. Quizá a nosotros no nos has llamado necesariamente para lo mismo que lo llamaste a Él, pero tú eres capaz de obrar en nuestra vida. Y Señor, si tú nos has hablado en esta noche, pues que nosotros podamos rendir nuestra vida a ti, Señor. Que no nos conformemos con ser personas justas, entre comillas, sino que nos acerquemos a ti y te digamos, Señor, yo he querido ser esto, yo quiero ser esto, pero tú quieres que haga otra cosa. Tú quieres que yo sea otra cosa. Yo quiero ser lo que tú quieres que sea. Yo quiero sumarme a tu plan. Yo quiero ser parte de tu obra. No quiero ser parte de mi plan. No quiero ejecutar mi libreto, mi guión, mi estrategia, sino la tuya, Señor. Señor, toca nuestro corazón, Señor. Líbranos de ser oponentes.
Líbranos de ser tibios, líbranos de ser indiferentes, Señor. Que podamos, si es necesario, viajar kilómetros para adorarte, Señor. Que no estando ahí nomás nos resistamos a adorarte, a rendirte culto, a conocerte, Señor. Muéstrate a nosotros, Señor. Cámbianos, Señor. Sigue obrando en nuestro carácter, Señor. Pido por alguna persona de acá que no te conoce realmente, que quisiera que Dios sea un agente positivo en su vida, que tiene su propio plan, que quiere que Dios sea su socio en ese plan, que quiere que tú seas alguien que le solucione un tema en particular. Pido por esa persona, para que tú le hagas ver que tú tienes el plan de José, que tú quieres obrar en su vida, pero a tu manera, no a su manera. Habla al corazón de personas así en esta noche. Gracias, Padre Santo, una vez más. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.